Tenemos para la lectura el primer volumen de la novela Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. La novela consta de 9 volúmenes que fueron publicados de forma periódica, porque fue una novela publicada, como muchas del siglo XVIII y XIX, por entregas. Y fue escrita en el lapso de 1759 y 1767. Lord Sterne, que es su autor, vivió entre 1713 y 1768. Las vidas y opiniones del caballero Tristram Shandy hablan de, sobre todo, la vida y las opiniones, pero sobre todo las opiniones y las anécdotas de la familia Shandy. Como bien afirma el narrador, que está en primera persona, que es el protagonista Tristram, él quiere simular una conversación con el lector, y esto lo podemos ver desde el principio del capítulo primero del primer volumen, cuando nos dice: yo hubiera deseado que mi padre o mi madre, o mejor ambos, ya que los dos fueron igualmente responsables, hubiesen tomado conciencia de lo que se proponían cuando me concibieron, teniendo en cuenta mi estrecha vinculación con lo que hacían, que hubiesen sido conscientes de que al fin y al cabo no solo estaba en juego la producción de un ser racional, sino también la feliz formación y temple de su cuerpo. Y así comienza el libro conversando y recrea una escena en la que los padres de Tristram Shandy están teniendo sexo y su madre pues no está poniendo atención al sexo e interrumpe al padre justo en el mismo acto en que lo están concibiendo. Según Tristram, esto es esa falta de atención, esa falta de amor también en el momento de la creación, que su madre queda embarazada, hace que él desde el principio salga mal, ¿no? Es un protagonista que no es, tiene muchísimos defectos. Y esta escena en la que le dice: oh, se te ha olvidado darle cuerda al reloj, justo interrumpiendo a su padre cuando están en pleno acto sexual. Bien, esto lo explica y comienza toda la novela con una reflexión sobre la debilidad de los espermatozoides para llegar, sobre también cómo se entera Tristram de esto, que nos comenta y dice que es por su tío Toby. Aquí ya tenemos en principio los personajes más importantes de toda la novela, que van a ser fundamentales a lo largo de los 9 capítulos, que es Tristram, que va a ser también nuestro narrador, que es su tío Toby, por el que nos vamos a enterar no solamente de esta anécdota, sino también de muchas otras cosas que son importantes a lo largo de la narración de esta conversación que está teniendo Tristram con nosotros los lectores, y también su madre y su padre. Pero no termina Tristram de hablar sobre su concepción propiamente dicha y sobre esta escena y las veces que se repite en su familia, las veces que Toby la recuerda, su tío Toby, y ya comienza con otro tema. Ya sé, en el capítulo cuarto, ya sé que existen en el mundo lectores y también mucha gente que no lee nada, que no se encuentran satisfechos si no entran en el secreto de cuando concierne a los demás. Por pura deferencia hacia dicha inclinación, así como por un natural afán atávico mío de irritar a todo bicho viviente, es por lo que me he venido mostrando tan especial hasta ahora. Como es probable que mi vida y mis opiniones den algo que hablar en este mundo, y si mis conjeturas son correctas, lleguen a todas las profesiones, categorías y clases de hombres, siendo tan leídas como el mismo camino del peregrino, o como al final pondrán de manifiesto lo mismísimo que Montaigne temía en las consecuencias de sus ensayos, es decir, que se convertiría en un libro decorativo o de salón. He creído oportuno consultar un poco con todos por riguroso turno. Pido por ello disculpas al extenderme extensivamente. Por ello, tengo razones para sentirme satisfecho de haber dado comienzo a la historia de mí mismo de forma como lo he hecho, de suerte que ya me encuentro en condiciones de rastrear cada uno de los detalles ab ovo,
desde sus orígenes, como dice Horacio. Ya sé que Horacio no recomienda esa modalidad. En todo caso, él solo se expresa en clave de tragedia y de poema épico. He olvidado cuál de los dos exactamente. De no ser así, pediría disculpas a don Horacio, porque al disponerme yo a escribir lo que me propongo, no me constriña ni a las suyas ni a las siglas de ningún otro ser viviente. Sin embargo, a fin de no tener que resistir más en cosas pasadas, no puedo aconsejarles nada mejor que pasar por alto lo que queda de este capítulo, pues admito de antemano que lo he escrito solo para los curiosos y los preguntones. Cierren la puerta. Y aquí entonces sigue la conversación con el lector, nos está poniendo en contexto con las lecturas del autor, es Horacio, ¿verdad? Un autor clásico, grecorromano, y Montaigne, un autor renacentista con el que está dialogando en el tipo de obra que él nos va a contar. Y él reflexiona sobre ese tipo de obra en la misma en el diálogo que está teniendo en la conversación. Y nos dice, bueno, si son preguntones y curiosos, sigan, si no, cierren la puerta y les sigo contando mi historia. Con este tipo de digresiones, Stern va abriendo las anécdotas y pasa de una anécdota a otra en este libro. En el que van entrando y saliendo bastantes personajes. En este primer volumen que nosotros teníamos para leer, por ejemplo, se habla no solamente de sus padres, de dónde viene él, sino también de pronto se comienza a hablar de la partera, ya en el capítulo 7, pero la partera se deja en suspenso, dice, bueno, ya les voy a hablar de la partera, pero esta historia se corta y de ahí salta de nuevo al lector, donde comienza a hablarnos de nuevo sobre el tipo de escritura que va a desarrollar a lo largo de la obra. Ya vemos que tiene muchísimo humor. Y este humor, este chiste que está haciendo con el lector es lo que produjo que la obra fuera muy leída en su tiempo. De ahí entonces habla sobre los hobby horses, que son las obsesiones que van a ser fundamentales en todos los personajes. De ahí entonces se burla del mecenazgo, habla sobre los escritores, sobre los tipos de escritura que existen, las formas como los escritores tienen que buscar un mecenas, es decir, alguien que los apoye para poder vivir y escribir y no morir de hambre. Y entonces se burla un poco de este mecenazgo y de las formas como se subastan los autores y las obras en su tiempo, y después vuelve entonces a la comadrona, pero no nos termina la historia. A pesar de que vuelve de nuevo a la comadrona, de ella pasa a la esposa del párroco, y tampoco se queda en la historia de la esposa del párroco, sino que nos remite directamente al párroco, que es Yorick, y nos los describe los dramas de este párroco Yorick, no a través del propio párroco, sino describiéndonos su caballo. Y finalmente llega esta escena famosísima de la novela en la que nos cuenta la muerte de Yorick, y con la frase que ya vimos en el video de introducción a Laurence Sterne y al libro, toma de Shakespeare, y con estas 2 páginas negras con las que sorprende a su lector, hablando, pues simbolizando el luto de la muerte del pobre Yorick. Así sigue esta obra tan rapsódica, dice él. En esta obra tan rapsódica hace tanto que no se ha vuelto a hablar de la comadrona. ¿Se acuerdan que ya no se hablaba de la comadrona? Y sigue contando otras historias, sigue el lector, sigue las reflexiones sobre el mecenazgo y la deja de lado, y que ya va siendo hora de mencionarla, nos dice, aunque no sea más que para recordarle al lector que tal ser continúa en este mundo y que es a partir de ella de donde me propongo ahora forjar mi plan. Voy a presentársela de una vez y para siempre. Como las cosas nuevas requieren un principio y han surgiendo asuntos inesperados entre el lector y yo que reclaman inmediato despacho, resultaba ya más que apropiado ocuparse de la buena mujer para que no se nos perdiera entre tanto
ya que en esta vida, cuando en realidad se la necesita, no hay manera de pasarse sin ella. Y bien, y así continúa hablándonos de todos los personajes, nos explica, pero además ni siquiera termina lo de la partera, lo de la comadrona acá, sino que nos explica la extraña relación de sus padres, y para explicarnos esta extraña relación de sus padres, que lo conciben a él sin amor, llega a poner el contrato de matrimonio. ¿Sí? Entonces tenemos un texto jurídico en la mitad de la novela en la que se incluye todas las formas del texto jurídico. En ese texto jurídico se explica cuál es el deber de Walter Shandy y cuál es el deber de Elizabeth Molyneux, que son su padre y su madre, en ese contrato de matrimonio que vemos que no es un matrimonio por amor, sino un contrato como un negocio en el que cada uno tiene determinadas responsabilidades y acuerdan ciertas cosas. Sus padres entonces, concluye cualquier lector, no se aman. Así continúa contándonos, ¿no? Distintas historias, y este libro, y encadenándonos ideas, anécdotas, reflexiones sobre la escritura, formas de conversación y provocación al lector, que terminan con en el 25º capítulo, en el capítulo 25, en los últimos capítulos, con la historia, que es otra de las líneas argumentales centrales del libro, que es la historia de el tío Toby y sus obsesiones. ¿Y por qué de sus obsesiones? Que aquí se van a llamar hobby horses, utilizando la expresión de doble sentido. Nos cuenta la herida traumática de su tío Toby, que va a provocar la salida del ejército, y no solo la salida del ejército, sino también le va a impedir tener relaciones sexuales en adelante, lo que va a ser un trauma para este tío Toby y un motivo de muchas bromas a lo largo de toda la novela. Con esto termina entonces el primer volumen que tenemos para leer, y que tiene esta forma tan divertida, pero que a veces puede resultar un poco compleja. Como decíamos en la sesión pasada, este libro está en diálogo con todas las reflexiones de la ilustración sobre el razonar, sobre el entendimiento, sobre la forma como se crea una literatura ilustrada en diálogo con las ciencias y con la filosofía de la ilustración, en donde va a ser fundamental el pensamiento humano como eje de reflexión. Bien, lea la hora, y ahora van a hacer algunas actividades basadas en los dos videos.